Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que están viendo este video. Hoy estaré hablando acerca del programa ProPresenter 6 en la versión de Windows. Estaremos hablando e instalando y activando el programa ProPresenter versión 6.0.3.8. Estamos en la fecha de julio 28, 2016 y esta es la versión actual. Si todos van a la página de ProPresenter y bajan el programa como programa de prueba, y esta es la versión que hoy en día está. Julio 28, 2016, versión 6.0.3.8. ¿Qué estaremos haciendo hoy? Instalando el programa y activándolo gratuitamente, ¿ok? Vamos a continuar. Tengo el programa descomprimido, pero lo tengo comprimido y vamos a descomprimirlo. Aquí me pregunta que si quiero reemplazar los folders y claro que sí. Aquí tenemos el folder. Tenemos la versión 6.0.3.1 que es hace 2-3 meses y esta es la actualización 6.0.3.8 y este es el parche que estaremos usando para activar el programa. Como todos sabemos, este es un programa muy bueno. Lo usan para proyectar videos tanto como en las iglesias y en otro tipo de lugares. Vamos a empezar Vamos a dar que sí y vamos a presionar en Setup. El programa se está descomprimiendo y nos preguntará si lo queremos instalar. Le vamos a presionar en siguiente, next. Si estamos de acuerdo con la licencia y las condiciones de ProPresenter, de hecho aquí está la página www.renewbeervision.com. Vamos a darle en siguiente, que estoy de acuerdo. Vamos a quitar esto, de hecho no me gusta dejar eso, solamente dejo lo que es el shortcut o el icono en la pantalla. Vamos a presionar siguiente y vamos a instalar el programa. Aquí estamos esperando y ya vemos, como vemos, el programa se instaló. Ahora mismo el programa está de prueba. Si lo corremos el programa, vamos a correrlo. Si lo corremos, el programa me va a pedir que lo registre, el número de renombre de registro y el número de deslaqueo. Vamos a ponerle Isaí, y de hecho con esto lo vamos a registrar más al rato. Y le vamos a presionar 1, 2, 3 y 4. Y le presionamos Submit y como nosotros vemos, como vemos ahí, nos dice que el número de deslaqueo es inválido o el número de código es inválido. Pero para registrarlo o para activarlo tenemos que correrlo como prueba una vez. De hecho, si usamos el parche ahorita sin correr el programa una vez, el parche no funciona. Tenemos que correrlo como prueba una vez. Y aquí nos damos cuenta que el programa, no está registrado, unregistered. Vamos a ProPresenter 6 y vamos a checar la registración. Y claro, nos sale pidiendo el nombre del registro y el número de deslaqueo. Ok. Vamos a correrlo 2 veces
para asegurarnos que el programa está funcionando correctamente como prueba. Este video lo voy a estar subiendo, este programa lo voy a estar subiendo gratuitamente la semana que viene. De hecho, no tengo mucho tiempo, estoy trabajando mucho, así que ahí vemos nuevamente que no está registrado. Vamos a quitarlo y vamos a abrir la carpeta donde está ubicado el parche. El parche está descomprimido y tengo el mismo parche comprimido. Lo vamos a descomprimir y vamos a correr el parche como administrador. Vamos a dar que sí. Y este es el parche. Instrucciones. Hacerle clic sobre el parche de la versión 6 de registración. Correr el programa. Entrar tu nombre en el username box. En clic submit. Aquí nos dice que las Biblias están completamente gratis a la hora ya de activar el programa. Así que vamos a parcharlo. Este es el parche. Solamente tenemos que presionar donde dice Patch Pro 6 Registration una sola vez y nos va a salir Success. ¿Qué significa Successfully? Correctamente. Vamos a presionar OK. Antes de abrir el programa de Pro Presenter, también tenemos el programa de Easy Worship, que los dos programas normalmente se usan para eso. Y como vemos aquí lo tenemos activado. Muchos lo activan y el programa se les desactiva. Ellos activan y el programa se desactiva. ¿Por qué razón? Porque el servidor de Easy Worship, como vemos en la parte de abajo, a ver, aquí en la parte de abajo hay un programa pequeño que Easy Worship usa para poder conectarse a la base de datos. Easy Worship se conecta a la base de datos, así que para poder verificar la licencia, y como esta licencia se está usando en múltiples computadoras, es por eso que Easy Worship, la compañía, el servidor detecta eso y pues desactiva la licencia a este nombre. De hecho, este programa está modificado y como vemos aquí su servidor modificó lo que es este programa. Como vemos, versión 10, versión completa 10.4.8. Su servidor Isaí desde la ciudad de Huixla en el estado chiapaneco. Les invitamos a que visiten también www.wixlaweb.com, donde tenemos muchos videos, noticias, fauna, video de faunas, fotos, así que, y las hermosas playas chiapanecas, ¿verdad? Así está, y pues ya está registrado el programa. Así que ahí como vemos el programa está registrado y nunca pide nuevamente, no se desactiva. De hecho aquí está el video. El video lo subí hace 3 días. Lo tengo, está bajo mi cuenta Free Cracket Software. Y aquí lo tenemos en YouTube. Ok. Y aquí está la licencia. El servidor, el programa lo pueden bajar directamente de Mediafire. Pues lo descargan, terminan de ver el video, cómo obtenerlo completamente gratis y que no les pida que no se esté desactivando. Ustedes activan y él desactiva. Así que
Aquí les enseño en este video cómo obtenerlo completamente gratis y sin problema con la licencia. Y vamos a regresar al programa de ProPresenter versión 6.0.3.8, julio 28, 2016. Ok, vamos a correr Easy Worship después de parcharlo. Y aquí me pide una vez más el nombre de registración y el número de deslaqueo. Como ya está parchado, ya al programa le puedo poner cualquier nombre. Cualquier nombre. Si se dieron cuenta hace rato le puse Isaí 1, 2, 3, 4 y no lo aceptó. Pero después de que el parche modificó los códigos en el ejecutador, ya el programa va a quedar 100% funcional completamente gratis. Vamos a cambiarle el nombre de Isaí y se lo vamos a poner a Isaí Wixla Chiapas. Ahí está, Isaí Wixla Chiapas, y vamos a presionar en Submit y no lo quiso agarrar. Vamos a ver por qué. Creo que no requiere el unlock name code. Vamos a ponerle solo Isaí y ya. El programa se va a activar. Ahí está. Como vemos, el programa se activó. No requiere de código, solamente requiere del nombre, cualquier nombre que le pongamos. Aquí me dice que si quiero bajar los moduladores para el programa. Le presiono que no. No lo vamos a instalar, vamos a instalarlo después. Y está registrado al nombre de Isaí. Vamos a checar en la registración y ya no nos pide registración y ya nos dice que el programa está registrado a nombre de Isaí. Y el parche fue que codificó o generó estos códigos al hacer el parche. Así que tenemos la versión ProPresenter 0.3. Creo que es .8, 6.03.8. Ahí está el programa. Y aquí estamos escuchando a este joven con gran talento, Jesús Eduardo. Vamos a decírselo juntos. De allá de la República Mexicana. Vamos a rendirnos a sus pies. Así que esperen la semana que viene. Yo digo que, bueno, esta semana ya, este fin de semana, el domingo en la tarde estaré subiendo este programa comprimido al servidor de Mediafire. Vamos a subirlo a Mediafire y pues ahí estaremos dejando el link en la descripción de abajo del video. Y pues espero que les haya gustado este video y que pasen un hermoso día, una hermosa tarde y una hermosa noche. Y como vemos ahí no está la gota de agua. La gota de agua desapareció. Y pues lo único que tenemos aquí es la pantalla. Así que ahí está. Ahí está el programa. Completamente gratis. Un programa de $500 completamente gratis. Esperen el link de descarga el domingo en la tarde.